Primero hay que destacar que hay 4 argumentos principales en contra de la teología de la última generación. El primero dice que la teología de la última generación no tiene apoyo bíblico para sus ideas, en cambio se basa solo en los escritos de Ellen White. El segundo argumento en contra de la teología de la última generación es que enseña una forma de legalismo. Argumenta que la teología de la última generación se enfoca en el comportamiento y enseña que los creyentes vivirán vidas sin pecado, sin un Salvador, poco antes de la segunda venida. Y esto hace que el sacrificio de Jesús carezca de sentido. El tercer argumento en contra de la teología de la última generación es que el ser humano no puede vindicar el carácter de Dios, sino que es Cristo quien vindica el carácter de Dios solamente. Se argumenta que la vindicación del carácter de Dios no puede depender de meros humanos, porque eso hace que Dios dependa de nosotros. Cristo vivió sin pecado, demostró al universo que la ley de Dios se puede obedecer perfectamente y que no es necesario que los seres humanos prueben lo que ya se ha demostrado que es posible. Y el cuarto argumento contra la teología de la última generación es que la impecabilidad no es posible en esta vida antes de la segunda venida de Cristo. En este momento analizaremos el segundo argumento. ¿Enseña la teología de la última generación una forma de legalismo? Un estudioso de la Biblia está preocupado por la soteriología de la teología de la última generación y escribe que la salvación es resultado de la gracia salvadora de Dios en lugar de la propia santidad y las obras. En este mismo párrafo luego cita un texto bíblico popular sobre la soteriología que dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La razón por la que tiene esta preocupación es porque existe una declaración en los escritos de Ellen White que dice que la última generación de creyentes tendrá que permanecer sin un mediador e intercesor durante el tiempo final de angustia. Él cree que esto puede llevar a las personas a creer que estar sin un mediador e intercesor significa que necesitan confiar en sus propias obras para lograr la perfección y la justicia sin pecado. Dicho escritor plantea que esa cita donde dice que deben estar sin intercesor significa que tendrán que confiar en Dios y que su presencia está con ellos. Él cree que en contraste con lo que enseña la teología de la última generación, no existe un consejo inspirado de Dios de que la última generación de cristianos no tendrá la necesidad de la gracia expiatoria de Cristo. En resumen, dicho escritor cree que la teología de la última generación enseña un tipo de legalismo en el que los creyentes son salvos por gracia hasta cierto punto y que luego se deja que sigan caminando por sus propios esfuerzos. Otra erudita presenta el mismo tipo de argumento contra la teología de la última generación en su serie de artículos de 13 partes contra la teología de la última generación. Ella escribe que si la última generación de creyentes puede lograr la impecabilidad, entonces la absolución de nuestros pecados a través de Cristo se vuelve sin sentido e innecesaria. En otras palabras, si la teología de la última generación es verdadera, entonces el luz de la gracia de Cristo pierde sentido. Ella plantea que la teología de la última generación enseña que la salvación es lograda por los mismos creyentes y no por el don de la gracia de Cristo. Además, escribe que algunas razones por las que la teología de la última generación no debe ser aceptada por los adventistas del séptimo día es que no somos salvos por nuestros propios méritos, y escribe que el Espíritu Santo no se retira de los sellados. En resumen, este escritor argumenta que la teología de la última generación enseña una forma de legalismo, donde tenemos méritos que contribuyen a nuestra salvación. Un historiador adventista del séptimo día cuenta cómo aceptó la teología de la última generación y esto lo llevó a casi renunciar por completo al cristianismo. El problema para él con la teología de la última generación que lo llevó a este desánimo fue que dicho escritor plantea que esta idea de la teología de la última generación hace de Cristo un ejemplo que debemos seguir con nuestras propias fuerzas, mientras que la comprensión bíblica de la salvación enfatiza a Cristo como Salvador, donde no confiamos en nuestra fuerza. Él hace el mismo argumento en su libro, donde escribe que aquellos que son parte de la última generación aparentemente deben luchar sus propias batallas solos. Y concluye que la teología de la última generación tiene un enfoque legalista, teología orientada al ser humano, que
que tiene un enfoque paso a paso para ser obediente, donde los seres humanos deben llegar al lugar donde no necesitan de Cristo, porque pueden mantenerse sobre la base de sus propios logros. En resumen, su propia experiencia con la teología de la última generación fue una visión legalista de la salvación que está orientada al ser humano. Otro teólogo señala que la teología de la última generación pone demasiado énfasis en lo que Cristo debe hacer en nosotros en lugar de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Esto ha atrapado a muchos en la red mortal del legalismo. Él define esto como una lista interminable de hacer y no hacer, similar a las leyes de Moisés que fueron seguidas por los israelitas, que les dieron una falsa sensación de seguridad en términos de su relación con Dios. Plantea que la teología de la última generación debe ser vista como legalista, ya que quieren ser obedientes a todos los mandamientos, a todas las reglas que encuentran en la Biblia. Este escritor argumenta que el deseo de ser perfecto por parte de la teología de la última generación conduce al legalismo, donde la salvación es una recompensa por nuestra obediencia humana a las leyes de la Biblia. Él cree que la búsqueda de la perfección conducirá inevitablemente al legalismo, y la búsqueda de la perfección es definitivamente un punto clave de la teología de la última generación. En resumen, estos eruditos que se oponen a la teología de la última generación han explicado por qué creen que el resultado natural de esta enseñanza será una forma de legalismo más centrada en el ser humano que en Cristo. Pero ¿saben? Usted no encontrará ni una cita directa de un defensor de la teología de la última generación que diga algo legalista o que lo lleve directamente al legalismo, sino que al contrario, lo llevará a ir a Cristo para ser perfecto, obediente y sin mancha en los méritos y solo la gracia de nuestro Salvador. Es más, la teología de la última generación enseña que somos hechos para buenas obras, pero estas buenas obras solo se logran en Cristo, ya que Él mismo dijo: separado de mí, nada puedes hacer. Son conscientes que quien produce los frutos es el Espíritu Santo y no nosotros. Y están seguros de que toda buena dádiva viene del cielo. Incluso entienden que Jesús deja el ejemplo de que Él mismo no hizo nada por sí mismo, sino que dependió del Padre. La teología de la última generación, a través del escrito de Ellen White, enseña que efectivamente la salvación requiere obediencia, ya que dice: la condición para alcanzar la vida eterna es ahora exactamente la misma de siempre, tal cual era en el paraíso antes de la caída de nuestros primeros padres. La perfecta obediencia a la ley de Dios, la perfecta justicia. Pero el que está intentando alcanzar el cielo por sus propias obras al guardar la ley, está intentando un imposible. El hombre no puede ser salvado sin la obediencia, pero sus obras no deben ser propias. Cristo debe efectuar en él tanto el querer como el hacer la buena voluntad de Dios. Por lo tanto, yo no veo legalismo. Al contrario, veo solo dependencia de Cristo.